Hoy vamos a terminar el tema de las bienaventuranzas reuniendo las últimas dos en un solo tema central, que es la bendición de sufrir por Cristo. Este tema podemos considerarlo fuerte, no es para cualquier clase de cristiano, no es para un cristiano solamente asistente que no tiene compromiso con Dios. Esta es una palabra para seguidores escogidos y sobre todo valientes. Aclarando que valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que domina el miedo y desde la perspectiva bíblica es aquel que sabe la clase de Dios que tiene y la promesa de la eternidad hacia donde va. Con este tema nosotros debemos definir nuestra relación con Cristo, porque yo siento que es el tema crucial, es el tema que define si yo estoy con Cristo o no estoy. Bueno, miremos la palabra en Mateo versículos 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bien, aquí estarían entonces la octava y la novena bienaventuranzas reunidas. Lo interesante de esto es entender que una de las cualidades más marcadas del Señor Jesucristo era su honradez y transparencia total. Nunca dijo en su ministerio que ser cristiano, que seguirle fuera fácil. Nos preguntamos de dónde ha salido ese argumento de que llegar a donde el Señor es resolver todos los problemas. Ya sabemos que hay un enemigo que siempre tiende a tergiversar la palabra de Dios y ponerla en forma de media verdad o desdibujarla completamente, para que el creyente que no lee la Escritura caiga en un error y en un engaño, pensando que su pastor está diciéndole toda la verdad y nada más que la verdad. Y como no sale a investigar si lo que le dijeron era verdad o no, entonces termina muchas veces pensando que el cristianismo es la solución. Y cuando empieza a pasar el tiempo, se da cuenta que no es así, que más bien al contrario, incluso las dificultades se han aumentado en la vida cristiana y cae presa del desencanto, de la desilusión, del desánimo, y muchas veces termina apartándose de la vida cristiana o en otros casos termina como un cristiano congelado que solamente asiste a una versión ritual de ese cristianismo y no crece, no cambia, no es renovado, no da testimonio. Para comprender en plenitud el tema de el sufrimiento a través de la persecución, debemos analizar algunas cosas. ¿Cuánto sufrieron los primeros cristianos? Ellos fueron el ejemplo para nosotros. Entonces imaginemos algunas situaciones hipotéticas para poder ponernos en los zapatos de ellos, las sandalias en este caso, y comprender cómo es eso del sufrimiento cristiano. El primer aspecto es que el cristianismo desestabiliza el trabajo, el sitio de trabajo. Supongamos que uno de estos cristianos de hace 2000 años era un maestro de la construcción. Eso parece una actividad, una profesión bastante sencilla, inofensiva. Pero supongamos que su empresa, la de esa época, tenía un contrato o lo lograba para construir un templo de uno de los dioses paganos.
¿qué harías tú en el lugar de ese cristiano de hace 2000 años? Algunos dirían hoy en día, pues no, si yo no le veo nada malo. Y finalmente de ahí vamos a devengar un salario. Y es, el cristiano necesita comer. ¿Seguro? ¿Seguro que eso es lo que el Señor está esperando? No voy a defender en ningún momento un fanatismo o ¿qué diría yo? Una ultraconciencia radical, pero sí voy a defender con el tema de hoy la claridad en la conciencia de lo que se está haciendo. Es decir, si estamos viviendo un cristianismo a conciencia, un cristianismo de excelencia para el Señor, si estamos viviendo de tal manera que si el Señor se presentara delante de nosotros en este preciso momento, levantaríamos nuestra mirada sin vergüenza, sin perderle compostura, porque sabríamos que estamos haciendo las cosas como para Dios y no para nosotros mismos. Ahora, supongamos que ese cristiano de hace 2000 años era un sastre y a él le encargaban entonces hacer túnicas para los sacerdotes paganos. ¿Qué creen ustedes que debería hacer ese cristiano? ¿Aceptar o no aceptar? ¿Qué les dice la conciencia allá en lo más profundo? Sin disfrazar esa voz de conciencia con ningún argumento. ¿Qué es que tengo necesidades? ¿Qué es que tengo familia? Nada de eso. Simplemente, ¿qué dice la conciencia? Entonces, ya con esos dos ejemplos podríamos pensar, ¿existirá algún trabajo en que un cristiano en aquella época no tuviera conflicto entre sus intereses y su lealtad al Señor? Una cosa son los intereses, lo que mi carne dice que es agradable, pero otra cosa es ser fiel, ser leal al Señor Jesucristo. Una de las más grandes mentiras del cristianismo del siglo XX y XXI es que Cristo vino para dar una vida sin obstáculos, con abundancia material y sin persecuciones. Todos los problemas resueltos. Esto proliferó increíblemente en muchas iglesias, que no se podía decir que estuvieran predicando la palabra de Dios, sino más bien motivando a un grupo que se llamaba disque cristiano, motivándolo a seguir disque a un líder que se llamaba Cristo, que solamente hacía propaganda de las cosas buenas de la vida. Pero la vida cristiana se compone de dos cosas: mano derecha, bendición; mano izquierda, prueba. ¿Aceptas las dos cosas juntas? Porque no hay forma posible de que haya un cristianismo auténtico solamente con la mano derecha. De hecho, más bien se comprueba que el cristianismo falso es aquel que no tiene persecuciones ni en su predicación, ni en su vida práctica, ni en su testimonio, si es que lo tiene. Es decir, vemos grupos que empiezan a crecer, se multiplican, proliferan, y parece que todo les saliera bien, no hay ningún inconveniente. La pregunta es, ¿eso es lo que dice la Biblia? Si tú tuvieras que escoger entre la lealtad y la vida, ¿qué escogerías tú? ¿Qué crees que escoge el verdadero cristiano? ¿Ser leal al Señor o entregar la vida? Morir, en resumidas cuentas. Yo creo que esta es la pregunta que define finalmente cuántos son los verdaderos cristianos, los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos transformados, porque en últimas define al cristiano enamorado de su Señor, apasionado por la vida cristiana, con excelencia por lo que hace. Bien, segundo punto a considerar. El cristianismo desestabilizaría sin duda
la vida social de ese cristiano hipotético que estamos considerando. En el mundo antiguo, la mayor parte de las fiestas se celebraban en el templo de algún dios y se les hacía sacrificios de animales. Y muy pocos de esos sacrificios el animal se quemaba en su totalidad. Más bien, los sacerdotes recibían como salario una parte de la carne y otra parte de esa carne se le devolvía al adorador de ese dios. Con esa parte, casi con frecuencia hacía una fiesta con sus parientes y amigos. Y existen evidencias para saber que uno de los dioses más venerados era Serapis, que lo vamos a usar como ejemplo para esto. Cuando la fiesta se celebraba en su templo, las invitaciones decían algo así como esto: te invito a cenar conmigo y a compartir a la mesa de nuestro Señor Serapis. Imagínate que tú como cristiano recibes esta invitación. ¿Podrías como cristiano participar de una fiesta que se celebra en un templo pagano a un dios idolátrico? Pero es que estamos exagerando, eso era hace 2000 años, no crean. Las cosas no han cambiado tan radicalmente como podríamos pensar. Hasta las comidas ordinarias en las casas empezaban con una copa de vino que se derramaba en honor de los dioses con D minúscula. Ahora imagínate que tú eres invitado a una de esas comidas. ¿Participarías de la libación, se llama eso, a ese dios pagano? Entonces vemos que la respuesta cristiana es clara. Un cristiano en esa época tenía que desconectarse de sus amigos y compañeros antes que hacer su aprobación a tales costumbres paganas. Conclusión: ese cristiano tenía que estar dispuesto a quedarse solo para ser cristiano. Tenemos dos puntos que hemos analizado. El cristianismo afecta al trabajo, el cristianismo afecta a la vida social, y analizamos ahora el tercero. Lo peor de todo, el cristianismo puede llegar a traerle problemas en su vida familiar a ese cristiano, porque ocurría que muchas veces un miembro de la familia se hacía cristiano, pero los otros no. Inmediatamente surgía una división en la familia. A menudo se le cerraba la puerta en la cara al cristiano por haber aceptado a Cristo. El cristianismo traía entonces no paz, sino espada, como lo profetizó el Señor. Espada que dividía las familias. Y era cierto entonces que una persona tenía que amar a Cristo más que a su padre, a su madre, a su esposa, a su hermano o a su hermana. Tal como lo dijo el Señor. Porque el cristianismo implica a menudo escoger entre las personas más queridas o Jesucristo. Y por último, el cuarto punto de este análisis inicial: el cristianismo implica castigos que tenía que sufrir un cristiano en forma terrible, más allá de toda descripción. Esta parte es muy fuerte, lo que voy a decir a continuación es muy dura. Así que sean valientes. Todo el mundo sabe que los cristianos eran echados a los leones o quemados en el patíbulo. Pero estas muertes en realidad eran piadosas para otras muchas. Por ejemplo, Nerón untaba a los cristianos en algo parecido al betún. No es el que usamos para los zapatos, es una mezcla de petróleo, combustible, y les prendía fuego y después los amarraba a postes para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. Obviamente el cristiano estaba vivo quemándose allí. O los cubrían con pieles de animales salvajes y les lanzaban perros de caza para que los descuartizaran.
o eran torturados en el potro. Espero que todos sepan qué es el potro. Es un sitio de tortura donde los amarran de pies y manos y empiezan a estirar ese aparato llamado potro de tal manera que la persona terminaba con luxofractura de hombros y de pelvis, de caderas. O sea, literalmente le arrancaban los brazos y las piernas. Otras veces les arrancaban la piel con garfios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es que me volví morboso con respecto a la muerte terrible de muchos mártires. No, hermanos. Lo que pasa es que el cristiano tiene que confrontarse con esto. La mayoría de cristianos nunca van a sufrir un martirio tan horrible como este que estoy diciendo. Pero sí tiene que tener clara en su conciencia qué haría en el supuesto caso que al menos le dijeran: usted se convierte, mejor, abandona su cristianismo o le pegamos un tiro en la frente. Una muerte mucho más suave y digna en comparación a esto que estoy describiendo. Entonces no es que me haya vuelto morboso con la muerte. Morboso quiere decir enfermizo. Les echaban plomo derretido encima, les fijaban planchas de bronce al rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo, les sacaban los ojos, les cortaban partes del cuerpo y las asaban ante sus ojos, les quemaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar su agonía. ¿Cierto? No es agradable pensar en estas cosas. Pero uno tiene que estar dispuesto a sufrirlas si está de parte de Cristo. Así murieron millones de cristianos en 300 años de persecuciones que hizo Roma por todo el imperio. Madres viendo morir a sus hijos con una de estas muertes horribles. Y sin embargo estas madres sabían delante del Señor que tenían que fortalecer la moral de esos hijos pequeños o preadolescentes o adolescentes para que murieran también con la dignidad de un verdadero cristiano. Estas son historias, por un lado horribles, pero por otro lado llenas de valentía, llenas de dignidad, llenas de conmoción, porque cuando uno las considera poniéndose en los lugares, en los zapatos de estos mártires, y sabiendo que sobre esa sangre derramada de tantos inocentes convertidos al Señor, fue que el cristianismo echó raíces, que ellos facilitaron el camino para nosotros, que lo que nosotros vivimos hoy en día es el resultado de sus martirios, de sus muertes violentas, crueles, dolorosas, agonías largas que afrontaron con valentía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no nos podría ocurrir algo parecido? Podríamos más bien preguntarnos ¿por qué perseguían tanto los romanos a los cristianos? Si realmente el Evangelio del Señor Jesucristo es un Evangelio de paz, de amor, de tolerancia, ¿por qué terminaban siendo martirizados como delincuentes? Esa es la obra del diablo. Porque el diablo sabe que un cristiano convencido es terriblemente peligroso para su causa, para la causa del diablo. Y por eso él quiere acabar rápidamente con el testimonio de tantos. Hoy en día la persecución ya no es tan violenta. Hoy en día la persecución que hace el diablo es otra distinta, es enfriar, es apagar, es llenar de pereza, llenar de indolencia, de falta de convicción, de falta de testimonio, de falta de entrega a la lectura de la palabra, ni siquiera buscar al Señor en comunión. Adormece la mente y el cuerpo, y por consiguiente el espíritu. Y entonces vemos que hace 2000 años morían por millones, y hoy
2000 años después, duermen por millones. Hace 2000 años en el circo romano, hoy en las iglesias. Están dormidos. No son cristianos que se levanten a dar testimonios porque están convencidos de lo que creen. No son cristianos que pueden decir, bueno, no me interesa, ojalá no me toque una muerte tan dura, tan dolorosa, tan larga. Ojalá solamente fuera, lo que dije antes, un tiro en la cabeza. Pero estoy dispuesto a morir por mi Señor. Y mejor aún si no me toca morir, pero sigo dispuesto. Estoy convencido que mi compromiso con mi Señor que me salvó es tan grande que lo menos que yo puedo hacer es ofrendar mi vida, o si sea en el Espíritu. Se la entrego a mi Señor. Por tanto, mi vida cristiana tiene que dar testimonio de eso. Hace 2000 años se acusaba a los cristianos de canibalismo, porque las palabras de la última cena, esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, se tomaban y tergiversaban para hacer creer que los cristianos sacrificaban a los niños para comérselos. Esa era la calumnia de parte del diablo. Hoy, pues no hay necesidad de calumniar a muchos cristianos, porque no, están dormidos. A estos cristianos de hace 2000 años se les acusaba de prácticas inmorales. Se decía que sus reuniones eran orgías indecentes, porque la reunión del domingo se llamaba Ágape, la fiesta del amor, el amor más excelente que figura en las traducciones griegas de la Biblia. Y ese nombre, Ágape, se interpretaba maliciosamente. De hecho, yo antes de llegar al cristianismo conocía la palabra ágape, pero en el sentido de un banquete donde había comida para botar a lo alto. O sea, abundancia de placeres. Y no es tal. Ese es el sentido mundano. Pero el sentido bíblico es totalmente distinto. Eso es lo que el diablo siempre ha hecho. Coge las cosas de Dios, las ensucia, las rasga y las presenta después como una inmundicia. A los cristianos se les acusaba de ser incendiarios. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos de esa época estaban convencidos de lo que habían oído en cuanto a predicaciones que hoy llamamos Mateo 24, o sea, las cosas que han de ocurrir antes del tiempo del fin. Y después del año 90, la mayoría de los cristianos habían oído hablar de Apocalipsis. Y como la promesa del Señor es que no acabaría el mundo por un nuevo diluvio, por el agua, sino por el fuego, entonces Satanás volteaba esa palabra en contra de los cristianos. Son incendiarios. O se les acusaba de deshacer los vínculos familiares. Claro, por causa del cristianismo se producían rupturas en las familias, porque los inconversos no toleran los cristianos. Y eran acusados en ese sentido para ser perseguidos como delincuentes. Pero la mayor persecución era de carácter político. Ocurre que el Imperio Romano, cuando nació, años antes, no recuerdo exactamente, creo que mi memoria me traiciona, 600 años antes de Cristo, algo así, cuando nació el Imperio Romano, los fundadores Rómulo y Remo, el culto se centró en la diosa Roma, o sea, el espíritu de Roma, el espíritu romano. Los romanos de los primeros siglos de esa historia se unían a través de esa dignidad, es decir, ser romano era una cuestión de orgullo, como quizá lo pueda hacer hoy para el mundo occidental hasta hace unos años el decir que había visitado o que vivía en Estados Unidos. Más o menos una comparación para entender.
Pero con el tiempo, este espíritu se fue transformando y el culto a la diosa Roma pasó a un hombre, que era la personificación del Imperio Romano, el emperador. Al principio no había ninguna asociación entre el emperador y los dioses con D minúscula, pero con el tiempo se empezó a considerar al emperador como un dios con D minúscula y se le empezaron a dar honores divinos y a levantarse templos a su divinidad, entre comillas. Entonces el gobierno romano vio que ese culto al emperador era una práctica que unificaba tantas etnias distintas, porque el Imperio Romano se extendió por toda Europa, desde España, pasando por Italia, Francia, cogiendo incluso Inglaterra, dando la vuelta por Asia Menor y tomando la parte norte de África, es decir, todo el Mediterráneo, costa arriba, costa abajo y costa a la derecha, pertenecía a ese imperio. Eran muchísimas razas distintas bajo un solo gobierno, cosa que el diablo quiere volver a resucitar con el espíritu del anticristo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para mantener unidas tantas razas, tantas lenguas, tantas costumbres tan diferentes, la estrategia fue adorar al emperador como Dios. ¿Qué pasó? Llegó el cristianismo y con él el concepto de que el cristiano no debía darle culto a ninguna entidad, ni humana ni sobrenatural, que no fuera Dios, únicamente Dios, ni siquiera los ángeles. Por tanto, ahí inevitablemente iba a haber un choque, el choque del culto al César y el culto al Señor Jesucristo. Otra vez el problema de la lealtad, el dilema de César o Cristo. Pues la mayoría de los cristianos que eran convencidos en aquella época, ¿qué será lo que nos falta a nosotros? Que ellos sí tenían. Eran convencidos y entonces tomaban sus decisiones cuando llegaba ese momento en que los ponían a escoger. Usted reniega de Cristo y adora al César o se muere. Por montones eran los cristianos que decían Cristo, a sabiendas de que su muerte iba a ser horrible. Claro, no faltarían cristianos que saldrían huyendo diciendo, no, yo adoro a César. Claro, eso nunca ha faltado. No estamos diciendo que todo el cristianismo era completamente leal al Señor, pero sí estamos diciendo que la mayoría de creyentes de esa época estaba tan comprometido, tan entregado, entendían cosas que nosotros no entendemos, amaban cosas que nosotros menospreciamos, comprendían la palabra de tal manera que nosotros ni siquiera logramos acercarnos a la tibieza de un entendimiento superficial. Porque ¿qué es lo que hace la iglesia hoy? Oye un sermón y pareciera que lo echara en el bolsillo. Sí, más tarde lo voy a utilizar. Mentira, no lo utiliza. Oye otro sermón, vuelve y lo echa al bolsillo y lo guarda. Y ese bolsillo pudiera estar lleno, a no ser que más bien parece que los sermones son como agua que se escapan. Entonces vemos cristianismo sin testimonio hoy en día, en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones. En la antigüedad, hace 2000 años, las excepciones eran las que abandonaban a Cristo porque las mayorías morían por Cristo. Hoy, probablemente, si llegara una persecución parecida a la que hicieron estos césares, estos emperadores, durante 300 años, yo creo que las iglesias quedarían desiertas en un 90% de los casos. Es decir, de cada 100 creyentes, 90 saldrían corriendo. Solo 10 quedarían. En la actualidad.
El único crimen de los cristianos era que colocaban a Cristo por encima del César. Esa suprema lealtad llevó a la muerte a millares y millares que enfrentaron la tortura por causa de la supremacía exclusiva de Jesucristo en sus vidas. ¿Cuál es la situación en la actualidad, mis hermanos? Dije que esto era un tema para valientes. Aunque hoy hay muchos cristianos perseguidos y asesinados en varias partes del mundo, la persecución en otras partes suena a irreal, ¿o no? Si decimos que muchos cristianos están muriendo por Cristo hoy, ¿cuántos dicen, yo voy a orar por esos que están siendo perseguidos? Yo creo que la mayoría reciben eso como la noticia del terremoto de Marruecos o la inundación de Libia. Ay, sí, otra tragedia, pero nada más, un suspiro y hasta luego, se olvidó. Son hermanos nuestros los que están muriendo en diversas partes del mundo, sí, están muriendo. Estamos en el siglo XXI, pero la persecución sigue igual en algunas partes porque el diablo es igual. O si no pensamos que es irreal, entonces decimos algo así por el estilo de esto. Bueno, sí, yo he aprendido que esa persecución va a venir con la tribulación. Bueno, esperemos a ser rápidamente arrebatados para que no veamos persecuciones. Esa es la otra actitud que creo yo, que son los comunes denominadores de las actitudes con respecto a la palabra persecución. La mayoría de cristianos hoy en día no tolera considerar que en algún momento podría llegar la persecución a la puerta de la casa, a la puerta de la iglesia. Hermanos, eso está más cerca de lo que nos imaginamos. La generación levantada en Europa en el siglo pasado se apartó por lo menos hace unos 80 años, más o menos calculo por las noticias después de la Segunda Guerra Mundial, y quedaron solo algunos sitios con un cristianismo ritualista. En España la situación es terrible para la vida cristiana. En Inglaterra hay cristianismo, pero muy ritualista, de tipo luterano, de tipo anglicano. En Holanda, que fue uno de los fortines del cristianismo, ha aumentado increíblemente la cuestión sexual. Holanda es uno de los países más corruptos con respecto a sexualidad que hay hoy en día. Si acaso algunos estados como Polonia, no recuerdo en este momento otros, deben ser 2 o 3 países más, porque Francia también es un estado completamente humanista, y el cristianismo fuerte, después de venir de Asia, llegó a Europa, es donde hubo el avivamiento. Lutero y Zwinglio y Calvino y todos ellos vivieron en Europa en los siglos XVI, XVII y antes, en el XV. Europa, que vio el renacer del cristianismo, hoy en día está completamente apagada. Norteamérica está siguiendo el mismo camino desde hace un poco menos de tiempo, tal vez desde la era del hipismo, los años 60, un poco también con Kennedy, que fue antes. El cristianismo se fue apagando en Norteamérica y hoy en día está casi completamente apagado como ritualista. Hay muchas iglesias cristianas, pero todas siguiendo un cristianismo sin Cristo. Latinoamérica parece haber tenido un avivamiento en los últimos 70 años. Colombia, Brasil, Argentina. Pero el avivamiento solo fue auténtico en un porcentaje mucho más pequeño, yo diría del 30%. O sea, 3 de cada 10 cristianos realmente fueron auténticos. Lo demás fue una moda, un boom. Iglesias como moscas en garajes, en todas partes. Unas pocas de ellas fieles, pero el resto terminaron convirtiéndose en iglesias vendidas
al mundo. Sin embargo, aquí en Latinoamérica hay una persecución moderada, en las ciudades más bien rara, pero en la parte rural, por ejemplo en nuestras selvas, hay muchos pastores que han dado su vida por la obra cristiana y nosotros no sabemos de ellos. No estamos enterados de que en nuestra propia patria hay muertos por la causa de Cristo. África es un continente en este momento principalmente musulmán y enfrenta uno de los dos grandes focos de persecución mundial, violenta, a pequeños grupos cristianos. De allá nos llegan noticias de masacres de cristianos, de incendios de iglesias, los cogen, los amarran y los queman vivos a grupos cristianos. Igual que en Asia, otro foco de persecución violenta en la India, en China, especialmente por parte de gobiernos anticristianos. Pero en general, la persecución mundial al cristianismo está aumentando poco a poco, en forma no muy sensible, por causa, aquí viene otra cosa diferente, atención, de la proliferación de normas pro aborto, pro eutanasia, pro divorcio, pro grupos gay, etcétera, etcétera. Estas medidas gobiernistas están aumentando y entonces los cristianos se están oponiendo y eso está generando oposición y persecución. Esa va a ser la razón por la que dentro de unos pocos años la persecución cristiana se va a volver mundial. Así que, ¿qué vas a hacer tú? Termino con esto. La decisión de qué vida vas a vivir está en ti. Si una vida cristiana, comprometida, entregada, como si fuera un matrimonio, de forma tal que vienen a atacar a tu esposo y tú mueres como esposa o sufres. O un cristianismo tibio, apagado, descolorido, enfermizo, que se convierte solamente en un entrar y salir de iglesia y pare de contar. Pero resulta que esa decisión tiene una implicación eterna. Está en el versículo 12 de Mateo 5. Cerramos con esto. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Estos mártires miraron su vida, dijeron: la muerte es cuestión de un instante, así dure un poco más de lo deseado, pero por la eternidad que me espera y sobre todo por la presencia, la persona que me espera allá, yo no tengo ningún inconveniente, ningún reparo en entregar lo que me queda de vida aquí en esta tierra. ¿Cuánto me queda de vida? No sé, 10 años, 20, 40, si muero de muerte natural, no importa, esos años se ponen a los pies del Señor, porque voy a vivir toda la vida con Él, con mi Señor y con sus promesas cumplidas en mi vida. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así como persiguieron a los profetas, así como persiguieron a los cristianos del Imperio Romano, así como persiguen a cristianos en naciones que solamente oímos una vez al año, así nosotros debemos vivir una vida como si estuviéramos en este momento entregándola. Consideren esto, por favor. Pónganse la mano en el corazón. ¿Aman ustedes de veras al Señor Jesucristo? Amén y amén.